Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Enseguida voy a compartir. ¿Pero se me escucha? Sí, ahora sí se escucha. Ya. Voy a pedir al resto de estudiantes que por favor enciendan las cámaras para poder continuar. Caso contrario, vamos a quedar acá. Todos, sin excepción. Cabe recalcar que está prohibido que estén en la clase echados y todo lo demás, ¿no? Creo que es algo que de entrada hay que tener entendido. Em, Bueno, la práctica de hoy, la práctica entre comillas, es la de variabilidad biológica. Es una práctica, reitero, entre comillas, que es un poco más teórica, ¿no? Vamos a verificar de que estén todos con la cámara encendida para poder continuar. Mi colega está todavía con la cámara apagada. Ariana, ¿qué pasó? Sí, pasa que estoy en dos dispositivos, uno que es una computadora y otro con el celular. En el celular sí Ah, está prendida lo que es la cámara, pero en la computadora no, porque no hay acceso a cámara ni a audio. ya, vamos a creerle a la UCI. Y Alejandra Renato, por favor, su cámara. Serían las últimas personas que faltan y vamos a poder iniciar. Respecto a la distribución de sus grupos de exposición y todo lo que es la organización, no sé por qué fijé esto acá. La organización de los grupos de exposición, la doctora me aclaró de que lo va a hacer de manera presencial la siguiente clase, que tiene un compromiso en la facultad en este momento y que por eso no va a poder estar presente. Pero eso es lo de menos. Ya. La práctica de ahora, chicos, es la de variabilidad biológica y valores de referencia. ¿Por qué avanzamos a esta práctica y por qué es importante? Pueden ver que corresponde a la práctica 7. Nos estamos saltando varios temas, ya que la doctora prefiere de que las prácticas que sí tienen laboratorio las hagamos allá y que prácticas como estas, que son más teóricas, las dejemos o las hagamos en esta oportunidad, ¿no? Para no perjudicarnos de ninguna práctica que sea importante en laboratorio. Entonces, vamos a empezar estudiando lo siguiente. Vamos a mencionar eh, que comprender lo que significan los números que nos dan en un informe de laboratorio clínico es de vital importancia para poder, en primer lugar, ¿dónde está el puntero láser? En primer lugar, ¿para qué? Para establecer un diagnóstico correcto o decidir si hay que cambiar el tratamiento de un paciente. ¿A qué hace referencia lo que yo acabo de mencionar? Vamos a ver que los informes de laboratorio, más allá de trabajar con valores de referencia precisos, trabajan con parámetros de referencia que ustedes van a tener que memorizar y yo se los voy a exigir. Y el hecho está en que saber interpretar de manera adecuada los valores que están expresos en estos resultados de laboratorio es fundamental, ya que podemos ver que muchos médicos al momento de realizar la interpretación de un análisis de laboratorio, lo único que hacen es fijarse el valor obtenido en el laboratorio y el parámetro que el mismo laboratorio ofrece. Y el médico que por lo general evalúa o interpreta estos resultados, lo único que hace es que por más que hagamos de cuenta, ¿no? Que les puedo indicar ahorita un valor, ya hagamos de cuenta pH, digamos. Ustedes saben que el pH de referencia de la sangre, ¿cuánto es? ¿Ya han avanzado este tema con la doctora? 7.35 a 7.45. 735, 745, perfecto. El pH es una unidad, no tiene unidad de medida, no es adimensional.
Cuando mencionamos cualquier parámetro de referencia, sabemos que tiene un nombre y un apellido. El nombre es el valor en cuestión y el apellido es la unidad de medida. Si nosotros hablamos de enzimas, por ejemplo, sabemos que la unidad de medida son las unidades internacionales sobre litro. Si hablamos de electrolitos, sabemos que la unidad de medida son miliequivalentes por litro. Y si hablamos de otros productos metabólicos en sangre, como urea, creatinina, cualquier otro producto o resultado del metabolismo de otra sustancia, su unidad de medida es miligramos por decilitro. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ya y estaban estudiando el pH, ¿no? Decimos, un paciente que se está recuperando de un cuadro o de un trastorno del equilibrio ácido-base. Hagamos de cuenta que le llega el laboratorio al médico y el pH está en 7.34. 7.34. ¿Qué vamos a entender de eso? De un laboratorio con pH de 7.34. Acidosis. Está con un cuadro de acidemia en primera instancia, ¿no? Acidemia, porque estamos estudiando ahorita el pH de la sangre únicamente. La diferencia entre acidosis y acidemia la tienen que saber, también es importante. La acidosis ya cursa con manifestaciones clínicas sistémicas, pero si es acidemia solamente hacemos el uso de ese término para cuando el pH de la sangre está bajo, o sea, está ácido. Pero si yo les pongo el contexto de que está en recuperación de un trastorno del equilibrio ácido-base y por detrás tiene otra gasometría arterial con un pH de 7. No sé, 31, ahí hay que saber interpretar también. Cambia la cosa porque hay un contexto antes de la gasometría con el pH de 7.34, que de estar de 7.31, 7.31 a 7.34 evidencia una mejoría considerable en el pH de la gasometría arterial. Entonces, por eso les digo que hay que tener en cuenta y saber interpretar de manera adecuada los estudios de laboratorio que solicitamos. En otro contexto, yo les podría decir, hagamos de cuenta que estamos haciendo un hemograma, un paciente que se ha presentado a consulta con fiebre, un cuadro clínico de fiebre y otra signosintomatología que es irregular, vamos a decir, compatible con muchas patologías, por lo que se le hace un hemograma. Y el hemograma refleja lo siguiente: los leucocitos o los glóbulos blancos en sangre en el hemograma nos salen 9.980, vamos a decir. O sea, dentro de los parámetros de referencia que nosotros conocemos, está dentro de lo normal, porque sabemos que lo normal de leucocitos en sangre es de 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico, ¿no ve? Pero si tenemos el contexto de que es una paciente que ha presentado fiebre en el mismo día que ha venido a consulta y se le ha hecho el hemograma, yo puedo entender o puedo llegar a sobreentender que evidentemente me está dando indicios de una infección. ¿De qué tipo de infección sería? Hay que ver también el hemograma, si hay una leucocitosis a predominio de neutrófilos o una leucocitosis a predominio de linfocitos, que también varía bastante, ¿no? Si la leucocitosis está elevado en base a neutrófilos, ¿qué voy a creer yo? ¿Qué tipo de infección creen que pueda ser? Bacteriana. Bacteriana. Es indicio, por si acaso. Eso igual la doctora Chely ya les ha debido tratar por esto, ¿no? Que la doctora agarra y les dice, ¿no? Paciente se presenta a consulta por haber sentido fiebre, ¿no? Te dice, se le solicita un hemograma y se evidencia leucocitosis a predominio de neutrófilos, te pone. Y la doctora te pregunta directamente, ¿usted qué cree que sea? Y ahí pues uno le responde infección bacteriana y no, la doctora lo trata, lo deshace. ¿Por qué? Porque la leucocitosis lo único que hace es indicarle o darle un indicio de infección bacteriana para poder confirmar que se trata de una infección bacteriana. Primero hay que aislar la bacteria que lo está ocasionando y también verificarlo, ¿no? En laboratorio. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Pero por eso les menciono yo que es importante comprender que la interpretación adecuada de los números evidenciados en un laboratorio es fundamental para establecer un diagnóstico correcto en primer lugar y también para decidir si hay que cambiar el tratamiento.
Por ejemplo, en el caso del trastorno ácido-base que les mencionaba hace poco, son casos clínicos chutos, ¿no? Que les estoy contando, pero es para que se pueda entender el ejemplo. Hagamos de cuenta en un contexto de un paciente que se está recuperando de una acidosis respiratoria, metabólica, de una acidosis metabólica. Ustedes saben que el pH va a estar bajo en sangre. Pero ahora, hagamos de cuenta que la primera gasometría que se le ha hecho ha evidenciado una acidosis metabólica considerable. Hagamos de cuenta que el pH estaba en 7.30. Y bueno, se inició el tratamiento, ya sea clínico, todas las maniobras necesarias para que se regule ese trastorno del equilibrio ácido-base. Y en la gasometría que se le hace para ver la evolución del paciente se ha evidenciado un pH de 7.35. O sea, de estar en 7.30 está en 7.35 ahora. Hay una mejoría considerable. Pero la pregunta es, ¿yo retiro el tratamiento en 7.35 si es que ya ha habido una mejoría o no? ¿O trato de llevarle siempre al punto más, ¿cómo les puedo decir?, de equilibrio, o a un punto que no esté en el límite de lo que es considerado normal y de lo que ya es considerado un tipo de acidemia? Yo como Lo que se podría médico, hacer sería bajarle de a poco las dosis del tratamiento hasta tener este tipo de pH óptimo. precisamente, por eso dice la diapositiva que hay que saber interpretar de manera adecuada para considerar modificar el tratamiento o cambiar el tratamiento que se le está realizando a un paciente. Entonces, la mayoría de los resultados bioquímicos pertenecen a diferentes tipos de escalas. Tenemos escalas de razón que hacen referencia a datos cuantitativos. Básicamente nos dicen de si hay o no hay una sustancia en la sangre o en un fluido biológico. Escalas nominales, que son datos, no, perdón. Las escalas de razón, que son los cuantitativos, son las que nos dan valores precisos. Nos dicen, hay este metabolito en sangre en esta concentración o en esta cantidad precisa. Tenemos las escalas nominales que nos dan datos cualitativos, que en este caso sí, solamente nos puede decir hay la presencia de este metabolito o no hay, pero no nos puede dar con precisión la concentración de dicho metabolito. Y por último están las escalas ordinales que nos brindan datos semicuantitativos, que es una variación entre ambas. Por último, los resultados de la medición se suelen expresar en unidades de concentración de una sustancia, y es lo que yo les decía. Cuando yo les pregunto el valor de referencia o el parámetro de referencia de un metabolito, de un electrolito, de una enzima, yo les voy a exigir de que me den el valor en cuestión y que también me sepan decir la unidad de medida. No me va a servir a mí que yo les pregunte cuánto es el parámetro de referencia de la acetilcolinesterasa en sangre si ustedes no saben cuál es la unidad de medida. Eso quiere decir que ustedes no saben qué es ese metabolito o qué es esa sustancia que les estoy pidiendo el valor. Por ejemplo, deberían saber, para este punto ya deberían saber cuánto es el valor o el parámetro de referencia normal en sangre del ácido úrico, de la urea, de la creatinina. ¿La saben? Es la pregunta. Si ahorita yo paso a confirmar esto, ahorita le puedo preguntar a, no sé, a Carlos Daniel Yucra, ¿sabe cuánto es el valor normal o el parámetro de referencia del ácido úrico en sangre? No lo sabe. Si le pregunto a Nayeli Cuellar, tampoco. Si le pregunto a Julio Dagner, parámetro de referencia del ácido úrico. Karen Torrico, Es 3.5 y 7.2 milímetros mercurio. casi. 3.5 Miligramos. a 7 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Bueno, igual el valor normal está incorrecto, no es un término que se deba ocupar, ¿no? Sino parámetro de referencia es lo adecuado. Y lo que les decía, es importante saber las unidades de medida. Los milímetros de mercurio son utilizados para medir las presiones de los gases, no de metabolitos. La creatinina, valores, son valores que sí o sí deben dominar. Y cada uno tiene su unidad de medida, como les dije al principio. Si nosotros hablamos de enzimas,
La unidad de medida es unidades internacionales sobre litro. Si hablamos de metabolitos o cualquier producto que sea resultado de la biotransformación de otra sustancia, es en miligramos por decilitro. Si hablamos de electrolitos, hablamos de miliequivalentes por litro. Y si hablamos de células en sangre, en número de células por milímetro cúbico. Esa es la manera adecuada de expresar estos parámetros de referencia. Entonces, si nosotros continuamos, ay, ¿qué acabo de hacer? Vamos a continuar entonces, que los valores de las magnitudes bioquímicas en laboratorio pueden variar por dos motivos diferentes. Puede ser por variación metrológica que se dé a razón de alguna modificación o algún cambio o alguna variación que pueda haber en los equipos utilizados en laboratorio, como también pueden haber variaciones por o de tipo biológica, que va a depender del individuo al que se le hace el examen. Entonces, en este punto vamos a hacer énfasis en la variación metrológica y es precisamente por esto, este tipo de variaciones que existe, que muchos laboratorios, por no decir todos, nos presentan sus parámetros de referencia, porque ustedes si comparan, no sé, si se hacen un hemograma en un laboratorio del primer anillo y en un laboratorio del segundo, por ejemplo, son laboratorios diferentes, los parámetros de referencia que utiliza cada laboratorio no es el mismo. Pueden ver que hay una variación en décimas, siempre. Entonces es por esto que hablamos de la variación metrológica. En cambio, si hablamos de variabilidad biológica, esto va a depender de cada individuo, puede depender de la raza, el sexo, la edad, la dieta incluso. Muchos factores son los que pueden producir variabilidad biológica en la obtención de resultados de laboratorio. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de sangre respecto a una enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, vamos a poder evidenciar de que las personas de tez blanca van a tener resultados adecuados, óptimos. En cambio, si se le hace esta prueba a una persona de raza negra, que así se las menciona, vamos a poder evidenciar de que los resultados obtenidos en el laboratorio no van a ser similares, porque está comprobado de que las personas de raza negra tienen una alta probabilidad de tener la deficiencia de esta enzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que por supuesto predispone a que desarrollen otro tipo de patologías. Pero son ejemplos claros de qué nos habla la variabilidad biológica. Ahora, si nos centramos a hablar de la variación metrológica, vamos a poder estudiar que hay que tener en cuenta términos como los siguientes cuando hablamos de este tipo de variación. La precisión, que hace referencia al grado para obtener el mismo valor para una serie de repeticiones en una misma muestra, hablando de los equipos. Otro punto que hay que tener muy en cuenta es la exactitud, que hace referencia al grado que una medición se acerca al valor verdadero. La sensibilidad, que es la probabilidad de clasificar de manera adecuada a un individuo enfermo. La especificidad, que es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Y los últimos dos, que son la garantía de calidad y los intervalos de referencia, que son los más importantes, o unos de los más importantes. Si nosotros aquí hacemos una comparativa, podemos ver en este cuadro que hablamos de una exactitud baja, ya que está cerca del valor verdadero que está representado con el círculo rojo, pero que tiene una precisión alta, ya que en las diferentes repeticiones que ha habido, el valor que se obtiene es similar entre sí. Todos estos son parecidos. Entonces decimos que tiene una precisión alta, porque en el número de repeticiones que se han hecho, los resultados son parecidos entre sí, pero decimos que tiene una exactitud baja, ya que los resultados obtenidos están lejanos a lo que es considerado verdadero o a lo que sería verdadero. En este segundo ejemplo, tenemos un gráfico que nos representa una exactitud alta, ya que las repeticiones que se han realizado son cercanas a lo verdadero, pero hablamos de una precisión baja, ya que si bien los resultados son cercanos a los verdaderos, podemos observar que hay variaciones entre cada una de las repeticiones que se han realizado.
para finalmente hablar de un laboratorio que tiene exactitud alta, todas las repeticiones están cerca del valor verdadero y al mismo tiempo todas las repeticiones tienen parentesco entre sí. Este gráfico nos sirve para estudiar la sensibilidad que nos decía que hace referencia a ¿qué? A la probabilidad de clasificar de manera correcta a los individuos enfermos. Entonces, si nosotros tenemos de 100 enfermos, por ejemplo, que se les hace la prueba y 90 salen positivos, hablamos de que la prueba en sí tiene una sensibilidad del 90%. En cambio, si nosotros hablamos de especificidad, hace referencia a la probabilidad de clasificar de manera adecuada a individuos sanos. Entonces, de 100 pacientes sanos que tenemos o supuestamente sanos, se les hace la prueba para una determinada enfermedad y 90 salen negativos. Entonces se habla de que esta prueba tiene una especificidad del 90%. Y por último tenemos la variación biológica o la variabilidad biológica. Y aquí vamos a ver que la discriminación entre los resultados que consideramos normales y anormales se va a ver afectada por diferentes factores que pueden ser fisiológicos o patológicos y que se deben tener en cuenta siempre cuando se va a interpretar un resultado de laboratorio. Entre estos factores que pueden alterar los resultados tenemos el sexo, la edad, el efecto de la dieta, la hora de recogida de la muestra, estrés y ansiedad, posición del paciente. Podemos mencionar cada uno, podemos mencionar un ejemplo respecto al sexo. Un ejemplo claro. Bueno, tal vez no claro, más bien es patológico. A ver, vamos a lo siguiente. Con respecto a la variación de resultados que puede haber en pacientes de diferentes sexos, podemos tomar como ejemplo la prueba de embarazo. ¿Han oído hablar de qué sustancia reconoce una prueba de embarazo para determinar de si una mujer es gestante o no? Gonadotropina coriónica La humana. hormona gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana o GCH, ¿no ve? Ahora, esta hormona, ¿quién la libera? ¿Alguien se acuerda quién libera la gonadotropina coriónica humana? ¿Dónde está Giselle? Ella me va a responder. Oli, oli. ¿Quién liberaba la Sí, GCH? ¿cómo? ¿Qué parte del embrión libera la gonadotropina coriónica humana? Poblasto. Ya, el trofoblasto. Está bien. Específicamente el sincitio trofoblasto es el que se encargaba de liberar la GCH o gonadotropina coriónica humana. Esta la podemos encontrar tanto en sangre como en orina, sin variación en sí. Pero ahora lo siguiente, es evidente que si una mujer embarazada se realiza la prueba va a salir un resultado positivo. En un gran porcentaje de los casos, porque siempre existe la posibilidad de que haya un falso negativo, que es cuando una persona es positiva de una enfermedad, pero el resultado del laboratorio da negativo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si un hombre, por ejemplo, se compra un test de embarazo rápido, que es de orina, y el hombre deposita la muestra de orina propia en este test de embarazo? Debería salir negativo, obviamente, porque no tendría razón de que salga positivo. Pero, ¿y si sale positivo, qué? Creo que es cáncer, ¿no? Carcinoma testicular. Bien, habían salido. Hay diferentes tipos de procesos neoplásicos a nivel testicular y o prostático que pueden dar como resultado la liberación de esta enzima al torrente sanguíneo y por ende también a la orina. Entonces es una diferencia importante que hay que tomar en cuenta. Jairo lleva entrando y saliendo 20 veces del Zoom, lo estoy aceptando ya 50 veces. La edad es otro factor importante, por ejemplo, hormonas que son representación de degradación celular van a estar elevadas en pacientes, por ejemplo, de edades avanzadas y en pacientes jóvenes no. A ver, el claro ejemplo, ¿han oído hablar de la proteína C reactiva? ¿Saben qué es lo que mide este análisis de laboratorio?
Bueno, la proteína C reactiva, se los resumo, es una prueba que se solicita para ver si es que el paciente está cursando con un cuadro de inflamación en el organismo, si tiene algún proceso inflamatorio. Si es así, el cuadro, o perdón, el laboratorio va a salir positivo y con valores elevados de proteína C reactiva. Lo opuesto, ¿qué va a pasar si es que no se tiene algún proceso inflamatorio? Nosotros, de manera constante, lo más probable es que estemos cursando con este tipo de proceso inflamatorio, ya que nuestra propia dieta nos puede producir procesos inflamatorios importantes. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué ha almorzado, no sé, Samantha? ¿Qué almorzó usted ayer? Bueno, escogí a la persona que comió algo bastante extraño, fue un ejemplo muy malo. Si le pregunto a Gabriel Mateo Carvajal, ¿qué almorzó ayer? Un bife. Un bife con arroz con queso. Ya sigo sin encontrar la respuesta que quiero, pero también los lácteos, el queso son productos que vamos a ver que en cierto modo producen un proceso inflamatorio a nivel intestinal en personas, en algunas personas más que en otras, ¿no? Ahora, ya mejor voy a hacer la pregunta general. Ayer, ¿quién ha almorzado un buen pollo a la broaste? Así directo. Levanten la mano y sean sinceros. Bueno, nadie me va a levantar la mano, ¿no? Pero es evidente que las frituras, todo lo que es este tipo de alimentos procesados con harina y bastantes condimentos, desatan una respuesta inflamatoria a nivel intestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se está cursando con este tipo de trastorno inflamatorio o proceso inflamatorio, es muy probable que esta enzima esté un poco elevada. Y si yo le hago la prueba a uno de ustedes, se le solicita esta proteína C reactiva, no confundir, porque vean que ¿dónde está? Si yo les pongo esto, ¿qué significa? Y si yo les pongo esto, ¿qué significa? Hay una diferencia, porque si bien se pueden escribir de la misma forma, representan cosas muy diferentes. El primero era lo de la proteína C reactiva que yo les mencionaba, y el segundo era la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no ve? Que son pruebas muy distintas, que muchos se confunden. Ahora, yo les decía, si es que yo le hago esta prueba a un niño, no sé, de 3 años, y le hago la prueba también a alguno de ustedes que ha comido el pollo o que lleva comiendo pollo mucho tiempo, bueno, pues la edad va a ser un factor determinante en esto y también la dieta. La hora de recogida de la muestra también es muy importante. Lo mismo hago un ejemplo. Si ahorita yo le hago una prueba de, no sé, un test de cortisol a Jennifer López. A esta hora, en este preciso momento, le tomamos una muestra de sangre a Jennifer López y procesamos esa muestra. Nos va a dar un valor dentro de lo normal. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, mm, Ariana, digamos, en cuanto se despierte Ariana a las 7 de la mañana, le tomamos una muestra de sangre y le hacemos el mismo test de cortisol? ¿En quién creen que va a salir más aumentado esa hormona? En la segunda persona. Estamos hablando del punto de la hora. De aquí hay alguien que ya haya llevado fisiología por alguna razón, por alguna razón, motivo o circunstancia, porque ya lo deberían saber. Bueno, se los resumo. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no es cierto? Es un glucocorticoide. Por ende, el cortisol es una hormona que se va a elevar bastante a primeras horas de la mañana cuando ustedes se están levantando. Es precisamente por eso que les duele levantarse, porque se libera esta hormona que es del estrés, los tiene que tener en un estado de alerta, porque si no, se vuelven a dormir. ¿Sí o no? ¿No les pasa que abren los ojos y les duele?
el proceso que explica eso es un poco diferente, pero en sí, durante el momento de despertarse y en las primeras horas de la mañana hay una elevación considerable de esta hormona en sangre. Entonces, por eso que la hora de recogido de la muestra también es un factor importante. El estrés y la ansiedad, ni qué decir. La posición del paciente, bueno, aquí yo no tengo ejemplos, la verdad, para que les voy a mentir. Los efectos del ejercicio. Aquí hay alguien que vaya al gimnasio de manera regular. Ya. Carla Inturias y Samantha Subieta levantaron la mano. Por ejemplo, si les hacemos un ionograma, podemos decir, vamos a ver que si comparamos un ionograma hecho entre Samantha y vamos a buscar otras personas para hacer el ejemplo. Y Lucas Mendoza, si les hacemos un ionograma a Lucas y a Samantha, vamos a poder evidenciar diferentes variaciones en sus ionogramas. Por ejemplo, Samantha, debido a que hace o va al gimnasio de manera regular, hagamos de cuenta que está tratando de hacer hipertrofia, entonces está haciendo ejercicio intenso y como se le dice, no está tratando de llegar siempre al fallo y no sé qué son esas cosas, ¿no? Pero bueno, en ese proceso es evidente que va a haber lesión muscular, porque el proceso de hipertrofia requiere que haya algún tipo de lesión en el músculo para que éste se recupere y aumente el número de proteínas contráctiles. Entonces, la lesión celular se va a manifestar con la liberación de potasio al líquido extracelular o a la sangre, porque ustedes saben que el potasio es el principal catión intracelular. Entonces, si yo comparo el ionograma de Lucas con el de Samantha, voy a poder ver que de repente el potasio o la potasemia de Samantha está un poquito por encima del de Lucas. Tampoco mucho, porque el potasio elevado provoca arritmias. Entonces, tampoco hay que creer que va a ser mucha la diferencia. Otro tipo de factor que se debe estudiar es la historia clínica, antecedentes, esto lo van a ver más adelante, el embarazo que va de la mano con el primer ejemplo que di, el ciclo menstrual y también el historial farmacológico. Es de hecho un tema de estudio bastante interesante, el tema de los antecedentes de uso de fármacos, ya que se ha hecho, bueno, no ha sido una investigación en sí, ¿no? Pero el año pasado en la exposiencia que hubo un grupo bastante interesante que fue el ganador de la modalidad competencia, que nos hablaba de los criterios Start-Stop en el uso de medicamentos en los pacientes de los hospitales aquí en Santa Cruz. Fue un grupo de estudiantes que nos hablaba de que hay mucha sobremedicación en nuestros hospitales. Hagamos de cuenta que, por ejemplo, a un paciente hipertenso se le da como tratamiento para su hipertensión un antagonista de calcio, no recuerdo específicamente cuál era, creo que era el nifedipino, pero nos hablaba este grupo o este tema de investigación de que el nifedipino tiene como reacción adversa producir edema. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El paciente iba al hospital en una primera ocasión, bueno, en varias ocasiones para que se le diagnostique la hipertensión, y a partir de ahí se le dio el tratamiento con el nifedipino, con este antagonista de calcio, mismo que tiene como reacción adversa generar edema. Entonces, el paciente va en tratamiento, le dicen vuelva de aquí a 3 semanas, el paciente vuelve en 3 semanas y además de volver todavía con el cuadro de hipertensión, vuelve con edema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El médico inmediatamente sospecha hipertensión, hizo edema, el paciente está haciendo insuficiencia cardíaca. Entonces, le da otro medicamento más y otro para contrarrestar el edema. Entonces, aparte del medicamento que se le está administrando para controlar la supuesta insuficiencia cardíaca, le va a también dar algún diurético para poder controlar el edema que le está produciendo el otro medicamento. Entonces, de esto precisamente nos hablaban estos criterios Start-Stop que nos mencionaba ese grupo en la exposiencia y fue un tema muy interesante. Entonces, la variabilidad biológica va a tener dentro de sus posibles causantes la variabilidad fisiológica en pacientes sin ninguna patología, la variabilidad patológica y la variabilidad iatrogénica.